Ya no se puede avanzar más, no podemos esperar más, no podemos aguantar más. Me quedé callado por mucho tiempo, demasiado tiempo esperando que la situación cambiara, pero todo fue mal. Hablo de Star Wars, como han visto en el título, y las cosas extrañas que están pasando en todas las redes. Sí, Star Wars. Malas producciones, agenda progre, agenda inclusiva que afecta la trama en sí, cuando no tiene nada que ver con Star Wars en sí, ¿no? Agenda inclusiva, o sea, estamos hablando de extraterrestres, todo está inclusivo, o sea, especificar y que se note en la producción, en la filmación, ese interés externo, porque no tiene nada que ver con Star Wars en sí, solo hace ver que hay problemas, no respetan el canon. Y por último le echa la culpa, ahora último, a la fanaticada, a los fanáticos, los fans de toda la vida. Nosotros tenemos la culpa de que ellos hayan hecho malas cosas, malas producciones. No, tomo esto como si fuera mi abuela, ¿ya? Mi abuela quejándose del bajo rating de su novela porque a mí no me gusta su novela. Así es como aparecen estos disque productores, actuales productores de Star Wars de Disney, quejándose de que nadie ve sus productos. Hablo de Star Wars y uno que otro por ahí. Pero ¿qué podemos hacer si no nos gustan los guiones, etcétera, etcétera? Veamos la última que ha aparecido ahora, ¿no? De Acolyte, que en lo personal, a mi parecer, no pertenece al canon de Star Wars. Y lo que más veo yo en lo personal también es que en el futuro los fans, la historia o en sí todo lo que envuelve Star Wars es que se va a separar en dos facciones. El Star Wars de George Lucas y el Star Wars de Disney. Así de sencillo. Pero es que ya existe un universo creado por el creador de Star Wars, ¿no? Que sería John Lucas. Papeles y papeles ahí llenos de la historia, antes, durante y después, toda una gran recopilación de ideas. Y si algo debe ser creado de Star Wars, pienso yo, creo que debería tomarse eso en cuenta y a partir de ahí ir navegando en las olas de ese universo. No se lo destruye, no se lo opaca, se respeta las leyes, así haya fuego en el espacio, es Star Wars. Ya nos hemos acostumbrado y no es acorde a la realidad, pero es acorde a ese universo. Tal vez hayan gases extraños que resisten al espacio, pero bueno, siga. ¿Y por qué se debería hacer todo eso? ¿Por qué respetar el canon, las reglas de Star Wars, la física de Star Wars, la ciencia de Star Wars? ¿Por qué? Porque por años, sí, por años, ha tenido éxito por el bien de la historia. Cambiarla es prácticamente crear un nuevo universo, una nueva historia, una nueva realidad. Y con eso estarías destruyendo el universo ya creado. El porqué de su existencia, el porqué de nosotros, sus seguidores, del tiempo que se ha invertido en ella, en ver todas sus películas, consumir sus productos y finalmente destruir su éxito. Miremos, por ejemplo, las tres últimas películas de Star Wars de Disney. Sabemos que está construida en base a lo que dejó George Lucas cuando vendió Star Wars a Disney. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Disney? Ha ido cambiando la estructura ya establecida, pensando que así vas a traer más nuevas personas, más personas. Oye, vas más de 50 años con el mismo plan, la misma historia. Es prácticamente una obra de hace siglos atrás y que la gente la vuelve a leer porque esa es la historia. Matemáticamente, pongámoslo así. Si de un 100% con la historia de Star Wars atraes a un 70%, que es una cantidad ya establecida, tienes esta estructura llena de seguidores, fans, fieles, lo que tú quieras, 70%. Y luego pensando que necesitas atraer un 10% más, que de repente piensas que no los tienes, prácticamente es una minoría, comienzas a crear cosas extrañas, cosas nuevas, sacrificando el 70% que ya tiene. Lo que resulta y lo que ha resultado en todo este tiempo es que de ese 10% que intentabas atraer, que era la minoría, solo un 5% podríamos decir que es lo que has capturado, por decirlo así, sacrificando el 70%. Este 5% en verdad llegan a interesarse, de repente sí. Pero ¿cuál sería el resultado final? Del 70% tal vez solo queden en la mitad, que siguen consumiendo a pesar de todos los errores establecidos. Súmale el 5% que ha quedado y tienes un 40%. Anteriormente 70, ahora tienes un 40% que está dudando en seguir la trama de Star Wars.
Un 40% entre seguidores, fans y no tan fans. O sea, un desastre completo. Sin embargo, deberíamos pensar que dentro de Disney, o sea, la actual dueña de todos los derechos de Star Wars, y existen diferentes grupos, ¿no? Todos cumpliendo agenda. Hay una agenda ahí. Pero algunos, a pesar de cumplir esas agendas, crean un producto de una forma mucho más inteligente que otros. Por eso es que cuando fue lanzada Rock One, todos lo aceptaron. Porque a pesar de que la protagonista no llega a convencer de todo, la esencia de la primera trilogía ya estaba en el aire. Tal vez cargado con un poco más de humor del necesario, ¿no? Rock One, esos matices extraños, pero finalmente es el transcurso de la historia lo que comienza a encantar a la gente. Tal vez los protagonistas deberían estar en primera plana, comienzan a perderse en la historia en sí, y eso no es negativo. El producto final es que casi pareciera que Rock One tuvo como inspiración el universo expandido de Star Wars. Se nota al menos en algunos trazos en la filmación. Es lo que a mi parecer me da. Y todo esto ocurrió en Rock One, algo que no llegó a ocurrir en El Despertar de la Fuerza, por ejemplo, filmada un año antes y que contaba con un presupuesto mucho mayor. Al parecer fue manejado por el otro grupo que no supo manejar la trama ni la estructura de Star Wars, creyendo que solo aprovechando los efectos visuales, una navecita por ahí, era suficiente para encantar al público. Pero claro, si comienzas a estudiar la historia, te darás cuenta que a finales de los 70, cuando se filmó Star Wars, en especial fueron los efectos visuales lo que llegaron a encantar al público. Atraparon al espectador, que maravillados, ¿no? Anteriormente existía Flash Gordon entre producciones del espacio en sí. Pero en el fondo fue la trama lo que llegó a encantar, el conflicto, la riqueza del thriller, lo que llevó a tener fanáticos, a comprar sus productos, a tener seguidores por 50 años. Por 50 años y todos los recambios generacionales que ocurren. Los hijos de los hijos, todos viendo Star Wars, 50 años de la película. Lo cierto es que Disney está fallando porque no está creando productos de calidad dentro de lo que es Star Wars. Y lo cierto es que está perdiendo dinero por estar creando películas de ciencia ficción o series del montón, por grupos que no ven más allá de los sables de luz, las naves espaciales, simplemente crean algo y le ponen la etiqueta de Star Wars, creyendo que así pueden engañar a los que somos fanáticos, a los que consumen Star Wars por más de 50 años, conduciendo de forma errónea esta franquicia. En todos estos años han sido creadas infinidad de obras, historias alternas, en lo que llamamos el universo expandido. Mira todo lo que han creado. Cómics, libros, literatura alternativa, videojuegos. En lo personal he jugado varios. Simplemente toda esta creación no pertenece al canon directo, porque ya que no es de las cosas que escribió de repente George Lucas. Sin embargo, hasta él se mostró sorprendido porque se respetaba en todas estas historias su trabajo. Estas nuevas creaciones sí navegaban en la ola de lo que es Star Wars, la historia, la estructura. Todos vimos las películas donde, por ejemplo, Anakin peleaba contra Obi-Wan. Sin embargo, no muchos han visto los cómics donde se ve, por ejemplo, a Darth Vader ya en su faceta de Sith, cazando a los que son a los Jedi restantes que están escondidos. En esos cómics, por ejemplo, se ven qué tan peligroso y poderoso resultó ser este Sith. Darth Vader. El grupo que trabajó Rock One nos dio un pequeño guiño de lo que era Darth Vader en esos cómics, en esas producciones. Lo vimos en la escena final de Rock One. Algo parecido que nos dio también de Mandalorian, con el rescate de Luke al pequeño Gru. En todas estas creaciones, por ejemplo, hay reseñas, libros, historias expandidas, cómics, donde también se narra, por ejemplo, la escuela de Skywalker. Después de las películas, el poder de los nuevos caballeros Jedi, dentro y fuera de la familia Skywalker, por ejemplo, pero que salieron de su escuela. Y al tope de esta escuela se encontraba Luke como maestro, algo que no fue mostrado en ninguna de las 3 últimas películas de Star Wars. Tal vez, pienso yo, porque minimizaría el potencial o la caracterización de la protagonista, que era Rey. Pero solo pónganse a pensar qué diferente hubiera sido si se hubiera mostrado todo el poder, el potencial de Luke Skywalker y hubiera dejado la valla alta para que Rey, como protagonista de esta nueva entrega,
se entrenara, luchara, viviera aventuras y así creciera como Jedi. Fácilmente ella hubiera hecho toda una saga de nuevas películas y todos en sí tal vez hubiéramos aceptado esta nueva entrega. Sin embargo, el grupo que se encargó de esto, los malos guiones, la mala trama, la mala historia, el cual solo nos mostraba a una Rey, una protagonista que de la nada se volvía poderosa, sin lucha, solo porque sí. Ni siquiera el elegido que fue Anakin tuvo esa gracia. Todo por años que luchó, se volvió el más fuerte, poderoso, recibió entrenamiento. Claro, tuvo la caída, pero esa es la tragedia. Y su historia es demasiado rica. La verdad es que el grupo que creó las últimas tres películas se mearon en lo que significa el camino del protagonista, el camino del héroe. Sin embargo, nunca olviden el momento en que The Mandalorian nos dio ese bello, hermoso, increíble momento en el capítulo 16 de la segunda temporada, cuando apareció Luke, como un guiño de la escena de final de Darth Vader en Rogue One, mostrando solo un poco del Jedi que él es. Si revisan ustedes el YouTube, podrán ver solo una pizca de las reacciones que el público tuvo, vivió, los llantos, una que otra lagrimita, los gritos. Sí, yo también vi ese momento y así también lo viví. Y la verdad es que eso es lo que queríamos. Así, una muestra de lo que ya sabemos. Hemos leído, hemos imaginado, pero en ese momento nos mostraron en una filmación algo que ya sabíamos que ocurría con Luke. Y no es un fan delivery, sino la verdad la empresa debió darse cuenta que esto es un sello de por qué seguimos viendo Star Wars. En otras palabras, ellos mismos dan a entender que esto es Star Wars y no alguna otra película de ciencia ficción. Que la verdad también estaría bien si fuera una nueva película. Pero la verdad no destruyan lo que ya está construido. Y con esto me refiero a que no destruyan el universo de Star Wars, por favor. Y como digo hace rato, ¿no? Simplemente creo que van a partirlo en dos. Dos Star Wars. El Star Wars de Disney y el Star Wars de George Lucas. Y yo me pregunto la verdad, ¿a cuál de esos dos Star Wars irían los seguidores? ¿A cuál irías tú? Ya sabes, suscríbete, dale like y dale a esa campanita para que sigas viendo los siguientes videos. Esta fue una queja, algo que ya no me aguantaba y era necesario decir. Oh, pequeña catarsis. Sigamos entonces para lo que viene. Chao.